Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos hablando Sergio y yo en Hablando de. En esta oportunidad el tema es muy candente. Usualmente las personas sienten mucho temor a la palabra con S, ¿no? A pesar que el tema es tan apasionante, tratamos un poco de evitarlo por lo políticamente correcto. Pero acá, al diablo lo políticamente correcto. Vamos a hablar a calzón quitado hasta cierto punto, por supuesto. Les presento a un gran amigo mío, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos, una gran persona, también un mate de risa, no puedo negarlo. Más de una vez me puse en problemas en el salón en la universidad. El señor Stuart Eli Oblitas. Hola Stuart, ¿cómo estás? Muy bien, qué gran presentación, Miguel. Me la debes, ¿ah? Nos reíamos mucho, ¿ah? Nos reíamos mucho, ¿ah? Nos reíamos. Tú también me hacías reír porque tú eras muy gracioso también. Un gusto estar en tu programa, Miguel y Sergio. Un gusto conocerte también y saludarlos y felicitarlos por este bonito espacio que ustedes tienen. Lo he podido ver a través de los links que ustedes me han enviado con las entrevistas. Y de verdad que me la he pasado muy bien con las entrevistas, sobre todo recuerdo esta entrevista con Jorge Pardo que ustedes han hecho y que no sabía que había sido compañero de ustedes, así que lo disfruté. Gracias por la invitación, gracias por considerarme estar en este programa compartiendo y conversando con ustedes amenamente. Perfecto. ¿Quién comienza, Sergio, tú o yo? Tú, dame un segundo, Stuart, gracias por estar aquí. En verdad, nos hemos conocido hace poco, pero tengo la mejor impresión de ti en esos minutos que pudimos conversar. Así que nada, la idea es que esta sea una conversación entre patas, entre amigos. No queremos que se sienta como una entrevista, sino simplemente como una charla de personas que tienen cosas que intercambiar. Me voy a tomar un minutito para saludar a algunas personas que se nos han unido. Hola, Ibeli04, Fernando Murga, ¿qué tal? Chinita Bonita, 12, bienvenida. Maga, hola, ¿cómo estás? Saludos. Tauro96, Ariadita, bienvenida. Frank y Alicia Fernández, que te saluda, Stuart, dice saludos al doctor Stuart y demás profesionales desde Puerto Rico. Gracias. Wow. Oh, gracias, Alicia, por supuesto. Gran compañera, gran amiga, ya hace poco estuvo en Perú. Hace poco estuve en Perú, también visitándonos. Qué bacán. Gracias. Primera pregunta, no mentira, Stuart, quitemos un poco primero al psicólogo. ¿Cómo eres? Sin ser psicóloga, ¿cómo eres? ¿Cómo te consideras? A ver, si no hago un análisis psicológico y no utilizando ninguna palabra psicológica, soy una persona muy tranquila, muy divertida, bromista, sobre todo utilizo mucho el doble sentido y la ironía. Sí. Y me considero una persona me considero una persona introvertida, aunque muchos no lo crean. Muchos piensan que soy una persona muy extrovertida, sobre todo por el hecho de ser sexólogo, y creen que, bueno, yo pues llego a un lugar y me debato entre sexólogos diciendo cosas o chistes de sexología o chistes sexuales, pero no es así. Mi forma de ser, de alguna manera, no es tan extrovertida, soy una persona más callada, pero sí recurro muchas veces a la ironía, a la tomadura de pelo y a participar con los buenos amigos y en espacios, pues, no tanto de fiestas o discotecas como normalmente a veces los chicos se reúnen, las personas se reúnen. A mí me gustan más los espacios abiertos, los espacios donde podamos comer rico y podamos beber también bien. Y sobre todo algo que a mí me ha gustado en los viajes que he hecho, que ha sido el hecho de estar con los buenos amigos. Eso es mi forma, eso es mi personalidad. Por ejemplo, me gusta la buena música. A mí me gusta cantar, me gusta el karaoke, y yo disfruto mucho estando en karaokes, y disfruto mucho sobre todo en estos lugares donde tocan música en vivo, sobre todo rock en español, rock de los 80, que a mí me encanta. Entonces he disfrutado
de estos espacios y creo que tiene que ver mucho con mi forma de ser callado, tranquilo, introvertido, diría yo, poco sociable, no tan sociable, pero sí bastante, digamos, afectivo con las personas, bastante solidario con las personas, buen amigo, me considero un amigo que está en los momentos en donde a veces se le requiere. No soy mucho de salir con las amistades, pero sí me gusta compartir con las personas que de alguna manera han formado parte de mi vida, como tú, Miguel, que estudiamos juntos en la universidad y que compartimos, y hasta ahora, imagínate, han pasado tantos años, sí, no sé cuántos, pero han pasado más de 15, más de 20, ¿no? Tranquilamente. Más de, exacto, suspensivos, y nos hemos disfrutado de un buen chifa y en un lugar muy bonito. Exacto. Así que este prácticamente viene a ser, digamos, mi forma de ser, Stuart Oblitas, como pocos conocen, porque muchos conocen más al profesional que al ser humano, ¿no? Exacto. Exactamente. Ok. Aprovecho para otro saludo, tienes Stuart de Tauro 96, no sé si lo conoces, de saludos desde Huacho, doctor Stuart, te dice. Wow, Tauro, desde Huacho, ya, más o menos ya me imagino, Tauro. No voy a decir nombre porque de repente me equivoco, pero qué bonito recibir un saludo desde Huacho, porque tengo gratos recuerdos de Huacho, que viajé, si no me equivoco, hace 5 años o 4, y estuve en esta ciudad dictando un curso, un seminario, si no me equivoco, de todo un día. E hice muy buenos amigos y lamentablemente no pude volver. En un momento se frustró una posible llegada y después vino la pandemia y ya no pude volver. Pero sí tengo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos de Huacho. Y muy buenas amigas también. Genial. Qué bueno. A ver, qué bueno. Saludo también a Miguel Bravo Carranza, que es un compañero del colegio, a Morales Mike de 1957, y a Noé Jorquera, que se acaba de unir. Ahora me toca hacerte una pregunta. Justamente en base a lo que tú acabas de comentar, eres una persona que te consideras introvertida, no tan sociable, persona, digamos, con esas características, termina eligiendo la psicología. Mira, de alguna manera tuve una influencia de una familiar que ya falleció. Ella era psicóloga y bueno, ella influenció mucho en la psicología para yo elegir la psicología, pero sobre todo la gran influencia fue mi abuela. Mi abuela no fue psicóloga, pero mi abuelita, por parte de mamá, mi abuelita Irma, que en paz descanse, a quien amé con toda mi alma, ella fue obstetra. Una de las primeras obstetras que salió egresada de la Universidad San Marcos, y tuve la ocasión de ver cómo ella atendía con tanto amor a sus pacientes. O sea, si yo de alguna manera practico lo que practico y hago lo que hago en mis terapias y en mis sesiones terapéuticas con mis pacientes, es gracias a lo que vi y escuché de mi abuela. Yo abría la puerta en el consultorio donde estaba, porque era una casa, y le abría la puerta y le recibía a sus pacientes de mi abuela. O cuando iba los fines de semana y la encontraba a ella leyendo sus libros de obstetricia, de medicina, y ahí fue que yo fui, porque estábamos en adolescencia, yo estaba en la adolescencia, estábamos yo tenía 16 años, 17 años, y veía cómo ella atendía a sus pacientes con amor, me hablaba del amor a sus pacientes, del por qué atendía a sus pacientes y cómo cada uno de ellos le retribuía una satisfacción personal que tenía. Entonces, a través de sus libros, las atenciones, el agradecimiento que los pacientes tenían con ella y que me lo decían a mí, me decían, no sabes lo que es tu abuelita. Y atendió prácticamente mi abuela a todo Surquillo, a todo el distrito de Surquillo. Entonces, mucha gente pasó por su consultorio. ¿Y saben qué? Yo heredé ese consultorio años después. Cuando ya fui psicólogo y cuando mi tía, que también, en este caso mi tía era psicóloga, una tía mía que estaba casada con mi
con mi tío, hermano de mi papá, ella también me inculcó el amor por la profesión de psicología. Era una gran psicóloga, pero la carrera, la forma de atención, el amor a los pacientes, el gran cariño y respeto por los pacientes, eso me lo inculcó mi abuelita Irma Menéndez, que en paz descanse y que del cual tengo el mejor recuerdo. Y cuando ella me dijo, yo te dejo mi legado, o sea, yo te dejo mi consultorio, lo heredé y le prometí a ella atender hasta mi último paciente del día, ¿no? A atenderlo de la manera más amorosa, de la manera más empática, de la manera más ética, para que ese paciente pudiese tener la misma satisfacción que tenía mi abuela en sus pacientes de mi abuelita. A ver, acá hay, como dije al comienzo, dicho sea de paso, Sergio, atento, hagan sus preguntas morbosas, perdón, hagan sus preguntas, para ver cómo va la morbosa no la voy a responder. Bueno, sí. La morbosa no la respondo. Sí, tú, sí, claro, sí, Stuart, tú no respondes, sí, lo sé. Ahora, justamente, son las que más respondo. Esa es mi pregunta principal. Yo tengo mi postura de por qué somos así, pero ¿por qué las personas, a pesar del morbo que despierta la palabra sexo, se contienen tanto? Aparte de, me imagino que es el tema pues social, ¿no? Si es al hombre, genial, habla bien, y si es mujer, no digas nada de eso. ¿Tú qué opinión tienes? ¿O qué has visto de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué puede ser, no? Bueno, basado en mi experiencia, tampoco podía decir la palabra sexo, ¿no? De chiquito siempre me dijeron que eso no debía decirlo. En esta casa no se habla de sexo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y se practicará? ¿No? Pero me imagino, ¿no? Pero a mí me dijeron que para traer hijos tenía que yo rezar y ponerme ahí en el Sagrado Corazón y poder pedirle a Jesús, todos nosotros, o a Diosito un hijo, ¿no? Sí, a todos. Exactamente. Entonces, estábamos esperando a la cigüeña y entonces todos los días me iba al patio de mi casa a ver si el pajarraco pasaba para poder soltar pues un hermanito, ¿no? Entonces, pero nunca lo veía. Y hemos tenido tantas dificultades para hablar de sexo que yo tuve que entrenar mucho mi mente para poder soltarme y yo vengo de una familia conservadora, muy conservadora. Una familia en donde, es más, no solamente la familia, el colegio donde yo estudié era un colegio católico, apostólico, romano y todo lo demás. Entonces era muy complicado poder hablar de sexo porque siempre nos restringían esa palabra, era tabú hablar de sexo. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y yo teniendo la falta de respuestas que tenía a mis preguntas y a mis dudas, fue generando esa idea de querer conocer, ese interés de querer conocer todo sobre aquellas preguntas que yo hacía sobre sexo y que no tenía respuesta. Entonces me imagino que las personas también tienen sus restricciones al momento de llamar pene al pene, llamar vagina a vagina, o llamar acto sexual al acto sexual, a las relaciones sexuales. Por eso que de chiquito, ¿qué decíamos, no? El pajarito, el pipí, y a la mujer también, ¿no? Para decirle su vagina le decían el pipí, ¿no? La pipí, y nosotros con todas las cosas que ya después creciendo, ya no decíamos otras cosas, ¿no? Relacionadas al pene, el pajarraco, el otro, y no sé cuánto. Entonces, sí es difícil soltar las palabras sexuales porque el sexo es tabú, se convirtió en tabú, está en nuestro inconsciente y nos dijeron que de esos temas no se habla. Por ejemplo, yo no podía decir poto, a mí me decían popó, ¿no? Decía, no, di popó. Entonces yo después solté y dije poto, ¿no? Y ya después lo llamé de otra manera. Entonces ahí es cuando ya hay una evolución y digo, pues bueno, ya solté, ¿no? Pero sí es duro trabajar cuando uno tiene tanta historia en cuanto a la manera como te educaron, de que esa palabra sexo definitivamente teníamos que restringirla de nuestro vocabulario. ¿Y tú crees que a nivel cognitivo eso sea que muchas parejas tengan dificultades para tener relaciones sexuales? ¿Verdad? Porque también en la práctica yo he tenido
a veces cuando explora esa área, usualmente, y más en mujeres, el tema sexual era un poco difícil. Era muy raro encontrar una chica que dijera, no, yo soy totalmente libre y lo disfruto bastante. Siempre es un poco de, no, claro, yo no, no permito esto, no permito el otro, no me masturbo, porque eso está terriblemente mal, etcétera. Entonces, claro, yo de repente pienso que la palabra sexo también va conllevado a ese tema de, no, o sea, cuando ya uno quiere serlo, quiere ser sexualmente activo, hay algo que le retrotrae y lo bloquea totalmente, ¿no? Va por ahí, seguramente. Va por ahí, exacto. Si hubiéramos sido mujeres, seguramente lo hubiéramos sentido, porque culturalmente eso influyó bastante, ¿no? Determinó mucho el comportamiento sexual femenino, por ejemplo, en el ámbito íntimo. Entonces, si una mujer de repente quería liberarse y quería guiarte y decirte, mira, voltéate, párate aquí, párate allá, échate, ahora yo soy y voy con todo, entonces seguramente el varón iba a voltear y decirle, hey, ¿dónde aprendiste eso? O tú eres una... Y venía la sanción, el castigo, venía esa palabra o esa frase peyorativa que hacía que la mujer se restringiera. Si es que encontrábamos una chica que tuviera expresión, que tuviera libertad para expresarse, pero antes no. Antes era la pasividad en cuanto a su posición, y siempre el varón adoptando la posición mucho más activa, ¿no? Por decirlo, ¿no? Exacto, más activa, mucho más asertiva, mucho más frontal, y la mujer algo pasiva. Eso ya ha ido cambiando en el tiempo. Menos mal. Y podríamos hablar de nuestras oportunidades sexuales que hemos tenido, y seguramente vamos a encontrarnos con distintas historias que podríamos contar de cómo hemos tenido un cambio en el ámbito sexual a partir, obviamente, de un empoderamiento de la mujer en cuanto a su autoestima, en cuanto a su persona, en cuanto a sus derechos, y también en cuanto a su placer sexual. Perfecto, sí, exacto. Ese es un tema súper interesante, y antes de tocarlo justamente, quería aclarar un punto. Como nos ven de varios países, poto en Perú es trasero, por si acaso, para los que están en México, en Puerto Rico, en algunos otros lugares. Poto, exactamente. Sí. Qué difícil hablar del poto, ¿ah? O sea, wow. Yo he encontrado en muchos lugares donde hemos ido a pasear acá por el Perú, y decía ahí el pompis. Adoptamos la palabra mexicana pompis, pero no decíamos poto, poto se llama. Entonces le decía a las personas, a ver, repitan conmigo, poto, poto, y todo, poto, 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 y todo. Y se les quedó, poto, poto, poto. Y entonces ya era más fácil decir poto porque ya te habías desensibilizado, ¿no? Ya pronunciabas la palabra, y ya habías, al pronunciar tantas veces la palabra, tú te vas haciendo un efecto de desensibilización, que ese es un instrumento psicoterapéutico. Pero sí es importante ayudar a las personas a exteriorizar aquello que quieren exteriorizar, pero no pueden porque les dijeron que eso estaba mal. Claro, perfecto. Recuerden, todos los que deseen pueden hacer sus preguntas. Estamos esperando sus preguntas, que se las vamos a trasladar directamente al doctor Stuart Oblitas. Aprovecho para saludar a Raquel Varas Chin, que se ha unido. Morales Michael, que ya se había unido, dice saludos al doctor Oblitas del edificio Shell. Lenin Joe. Oh, donde yo trabajo, miren, ve, le digo, hay tanto amor aquí en el trabajo que da gusto venir temprano e irse lo más tarde posible. Sí, qué bueno. Lenin Joe también saluda, Diego 2.0 se unió, Just FBP, Diarmu, Fredso 711, Teresa Durán Juárez, Edadil Flores López, Renzo, hola Renzo. Edadil, gracias por la corrección. Edadil. Exacto, colega también, ya. Grata colega y excelente persona. Sí. Alberto Verástegui y Yosel Chávez. Lo que te quería preguntar es lo siguiente, justo en base a lo que estabas hablando con Miguel. Definitivamente hay que reconocer que ha habido un empoderamiento femenino con respecto al sexo, y eso yo creo que ha cambiado mucho la forma en que el sexo se trata hoy en día. Digamos, yo pienso, y a ver qué es lo que piensas tú al respecto, que en algún sentido el hombre en general, pero, o sea, no estoy generalizando, pero o muchos hombres, por decirlo de esta manera, ¿tú crees que se puedan haber sentido como que invadidos en un territorio en el cual ellos pensaban que eran los dueños? ¿Tú crees que de alguna manera esta
sexualidad más abierta femenina que hay hoy en día ha hecho que algunos hombres se repriman o se retraigan? Seguro, ¿no? Seguro hay personas que no lo van a tomar a bien aquel repertorio de conductas sexuales que pueda tener la mujer hoy en día. Y es bueno para muchos de nosotros seguramente que queremos ver una mujer con buena actitud, como lo tuve un paciente hoy día que me decía, qué gusto me da verla a ella disfrutando, ¿no? Y pidiéndome y haciendo cosas y diciéndome que me ponga en esta posición. Entonces, eso se celebra, ¿no? Pero no todos lo celebran. No todos tienen esa misma percepción, porque la variabilidad en ese repertorio femenino, ese repertorio sexual femenino, puede ser muy invasivo para el hombre que de repente pretende ser el dueño de orquesta, el que quiere dominar todo y el que quiere guiar, porque siempre así muchas veces el hombre ha querido ser, ¿no? El que ponga el guión, el que ponga el libreto, ¿no? El dueño de orquesta, ¿no? El que tiene el instrumento para decir qué cosa es lo que tienes que hacer. No siempre es así, pero vamos a encontrar, obviamente, dificultades sexuales en muchas parejas porque ella se inhibió, se cohibió, se reprimió un poco porque él fue muy tajante y muy duro al momento de referirse a ese tipo de comportamientos sexuales que ella quiso expresar libremente. Entonces ella está en todo su derecho de expresar su placer como ella lo desee, y él también, pero muchas veces no fusiona, no hay la compatibilidad, no hay la operatividad necesaria porque el hombre tiene aún esa percepción de que está adoptando un papel que para él sugiere sea masculino. Claro. Entonces, y eso no es así, porque no hay un comportamiento femenino y masculino, hay un comportamiento sexual que se expresa y se disfruta, y que hay que conocer al inicio, sobre todo cuando estamos teniendo recién nuestras primeras relaciones y estamos conociéndonos, para ver cómo disfrutamos de ese momento placentero. Claro. Y hasta cierto punto hay una cierta contradicción, ¿no? Porque hay una queja de algunos hombres o de muchos hombres, el hecho de que les gustaría que sus parejas fueran más comunicativas en el ámbito sexual o que fueran más activas, que tuvieran más acción. Sin embargo, cuando esta acción ocurre, es como que se sienten cohibidos por el contrario, ¿no? Sí, claro. Es que hay una incongruencia, porque pueden decirlo, pero no necesariamente practicarlo. Ahí hay una incongruencia que ya lleva el nombre de disonancias cognitivas, porque en ese caso el varón puede estar pensando una cosa, pero de repente no lo soporta al momento de... Exactamente, expresa otra cosa, expresa otra actitud. Exacto. Entonces yo digo, sí, hay que hacer eso, ¿no? La mujer tendría que hacer eso, pero después, en el momento del acto, el hombre puede tener una actitud muy castigadora, muy negativa, muy nociva contra ese comportamiento sexual femenino, ¿no? De la pareja. Entonces, ahí es donde existe esta disonancia, esta incongruencia de la que estábamos hablando, pues ya eso puede repercutir también en la zona afectiva de la pareja, porque saliendo del momento íntimo sexual, después pueden haber los reclamos, después puede haber las inhibiciones, la falta de deseo, la falta de motivación por tener contacto sexual con la pareja, porque siente la mujer que ese varón la restringe, la reprime, la lleva a una zona pasiva y no la deja hacer, y no la deja disfrutar. Perfecto. Voy a hacer una pregunta que los hombres... Ahora, si esto lo hubiéramos sabido hace años, caray, hubiéramos disfrutado un poco más de nuestros encuentros, ¿no? Yo pienso así, Miguel, y me pongo a pensar cuando tenía 12, 13 años y digo, bueno, un poquito más, ¿no? También yo me inicié un poquito más, pero hubiera sido muy bueno para mí tener más educación sexual de la que tuve y no la tuve. Entonces, hubiera sido muy bueno, ¿no? Hubiera sido muy, muy propicio. Tengo una pregunta que a los hombres nos aterroriza y a las mujeres les interesa. ¿Placer igual a tamaño de pene o ese es un mito? Pues no, importa el movimiento, importa tus conocimientos. Cómo, a ver, el contexto sexual no es solamente un genital, ¿no? Que ingresa a la vagina, o la vagina que recibe un pene, o que disfruta, digamos, de una penetración. No.
el contexto sexual va mucho más allá de un coito, de un acto penetrativo. Entonces, si contemplamos el acto sexual como un momento en donde hay emociones, pensamientos, vocabularios, palabras, sensaciones, placer, líbido, posiciones sexuales, entonces vamos a disfrutar. O sea, tenemos que tener una mirada mucho más amplia, mucho más abierta, mucho más panorámica, de que solamente reducir pues el acto sexual a un pene y a un acto penetrativo en donde el pene es el dueño de orquesta y que tiene que entrar y si no ingresa se molesta la dama. No, aquí hay mucho más que hablar respecto al acto sexual y no reducirlo solamente a un tema de genitales, de encuentros de genitales. Los genitales se encuentran, pues imagínense, es como si los genitales se encontraran, pero nosotros salimos sobrando. La mano sale sobrando, la mente sale sobrando, la cabeza sale sobrando, el cuerpo sale sobrando, pues entonces hacen el amor solamente el pene y la vagina, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la mirada, con la visión, con el aprendizaje, con la educación que hemos tenido respecto a nuestra sexualidad y a nuestra intimidad sexual. Qué bacán. Oye, Sergio, esa frase tenemos que ponerla. O sea, sí. Si no hay lo demás, solamente el pene y la vagina hacen el amor, ¿ah? Buena frase, sí, me ha gustado. Claro. Me ha gustado muchísimo. Es que lo que pasa es que yo estoy masturbando mi mente o masturbando mis pensamientos y eyaculando mis ideas. Eso es lo que estoy haciendo. Okay. Sí. Eso también lo hago todo el tiempo. Eso también tiene que ir. Acá hay un comentario de Lorenzo que dice, existen... Esas son ideas. Sí. Acá hay un comentario de Lorenzo que dice, existen mitos por los orgasmos masculinos y se dejaba de lado el orgasmo femenino, cuando es la sinergia lo que permite alcanzar el 100% de la satisfacción mutua. Claro, exacto. Y eso implica un grado de conocimiento. Por eso decía, si esto lo hubiéramos sabido mucho tiempo atrás, no nos hubiéramos ocupado solamente de la mujer y descuidarnos nosotros, o viceversa, ¿no? O sea, cuidar tanto a uno y descuidar tanto a la pareja. Hoy hacemos sinergia. Hoy sabemos que los dos estamos participando. Ojo, no estamos viendo el acto sexual, estamos participando del juego, estamos participando del acto. Por eso dicen que el acto sexual no es un juego para observadores, es un juego para participantes. Porque es importante participar, no estás en el lado del, ¿cómo se llama?, de la banca de suplentes y estás observando ahí el partido. No, estás participando del partido, porque tú eres un participante. Pero si tú eres un observador de lo que haces y estás observando si la mujer o el varón llegó o no llegó, si disfruta o no, entonces estás muy atento a momentos del acto sexual, pero no estás disfrutando y dejándote llevar. Ese es digamos, el objetivo, que disfrutes también y a la vez eso hace que disfrute también tu pareja. Sinergia. Una pregunta, bueno, más que una pregunta, quisiera hacerte un pedido. ¿Puedes al decirnos algún caso raro que hayas tenido en tu consulta desde el punto de vista sexual? ¿Alguna parafilia, alguna cosa así? Sí se puede, ¿no? Ah, no, claro que sí, ¿no? Personas que sobre todo los sadomasoquistas, ¿no? Las personas que de repente, pues, el dolor y cosas extrañas, cosas extravagantes que puedan, el solo hecho de escucharlas, de repente, y pensar que podemos nosotros decir, au, o sea, eso no lo practico, pero hay gente que practica un sexo muy duro, casi hasta de repente el ahogamiento y la asfixia, pero cuando está practicando ese momento, por ejemplo, una chica que le gustaba que casi la dejen desmayada completamente, pero eso la excitaba, ¿no? Entonces ella le pedía que la ahorque más, ¿no? Que la ahorque más porque eso la excitaba. Entonces la dureza, la transgresión, el apretón fuerte en esa zona le generaba a ella más excitación, ¿no? Entonces sí nos vamos a sorprender con muchas
variantes sexuales de personas que les van a comentar a ustedes que les gusta el dolor. Entonces, eso que ustedes dirían, ay, eso duele, eso no, ¿no? Y hay personas que también han venido al consultorio con el hecho de tener ciertas preferencias como el ser orinado, el comer heces, ¿no? El comer la caca de la persona, ¿no? Entonces, y decir, pues no, o sea, ábreme eso y muéstramelo y además haz. Entonces, y eso se llama la coprofagia, ¿no? Entonces, comerse las heces de la persona, ¿no? Grabarse, y verse entre ellos dos cómo hacen esa práctica, ¿no? Bueno, hay muchas variantes, hay muchas cosas que podríamos decir con respecto a las variantes sexuales, pero cada persona es libre de ser como es en la intimidad. Hay que ponerse de acuerdo con la pareja para no transgredir la zona del respeto y la conciencia y el consentimiento, sobre todo, de la pareja, ¿no? Muchos 50 sombras de Grey. Sí, es Sergio. No, decía que entiendo que mientras haya esa comunicación y haya digamos, ese acuerdo entre ambos, prácticamente todo valdría, ¿no? Sí, claro, porque hay acuerdo. Y cuando hay acuerdo hay una actitud predisponiente a hacerlo, ¿no? A disfrutarlo, porque ya lo estás trabajando psicológicamente, más aún si lo conversan mucho antes del acto sexual, no en el momento. El discurso no es quizá en el momento, el discurso y el diálogo es muchas horas antes, muchos días antes. ¿Por qué? Porque el sexo también se habla, no solo se practica en la intimidad ahí teniendo el cuerpo con el cuerpo, ¿no? Sino también se dialoga, del sexo también se habla, así como la economía, así como los hijos, así como los pagos, así como las compras que se hacen, también el sexo se habla, se discute, se propone, y se expresa y se promueve, ¿no? También dentro de la pareja, para que la novedad no se desgaste y mañana la rutina no sea un elemento nocivo para la relación de pareja afectiva y efectiva, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aprovecho un momento, Miguel, aprovecho un momento para saludar a las últimas personas que se han unido. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El doctor Roberto Febres, que me imagino, Stuart, lo conoces. Doctor, urólogo, exacto, he trabajado con él en la clínica Impares muchos años, gran amigo, y a quien deseo ver en algún momento, porque también tuvimos muchos pacientes y trabajamos mucho por la salud sexual masculina. Okay, también tenemos a Nancy de G40, Kia Gómez, la doctora Olga Marega, Olga Marega, Argentina. Olga Marega, la doctora Olga Marega de Argentina, una sexóloga muy respetable, a quien considero mucho, es una gran amiga y seguramente nos vamos a reencontrar en España este año en el Congreso Latinoamericano de Sexología. Bueno, qué gusto tenerla presente en este espacio a la doctora Marega. ¿Qué tal convocatoria que tienes, Stuart? Es increíble. Saludos a Sil, que es una amiga mía, Paz 8456. Anthony, ¿qué tal? Es amiga mía. Alma, qué gusto verte por aquí. José Burgos, Ventura. Hay un comentario aquí de Renzo, que habla sobre, disculpando la frase, que es cierto es de los maratonistas del sexo, dice, aquellos del famoso 6 al hilo. Eso me tocó una vez. Sí, eso me tocó una vez, pero una vez. Una vez, ¿ah? Demasiado preocupados muchas veces los hombres en el tiempo, en el número, ¿no? Lo importante es, más que la cantidad, el cómo, ¿no? El matiz, los matices que podemos ponerle, impregnarle al momento sexual. Por eso vuelvo otra vez atrás, ¿no? Volvemos otra vez a mi vida, cuando yo estaba escuchando a mi abuelita en ese entonces, cuando escuchaba a sus pacientes y le hablaban de algunos métodos anticonceptivos y le preguntaban cosas sobre sexo y ella les contestaba, ¿no? A pesar de ser una persona ya grande, pero les contestaba y les daba con tanto cariño la información. Eso yo aprendí. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo en este programa también contiene una parte educativa, porque se le está brindando una información. Más que la cantidad, importante cómo tú hayas disfrutado el acto sexual, ¿no?
cómo lo hayas, de qué forma lo hayas matizado. Y el matizado o el matiz tiene que ver con las variantes, ¿no? Con los juguetes sexuales, con los juegos sexuales, con los disfraces, con las posiciones, con las palabras, con la geografía del acto, es decir, con todo aquello que concierne al lugar donde lo hacen y no siempre hacerlo en el mismo lugar. Entonces, hay muchas cosas. Yo me remonto a aquellas épocas en donde yo decía, el sexo es así, cuadriculado, lo veía yo. Ya después lo vimos de otra manera. Pero esto de lo que estamos hablando, Sergio y Miguel, es una parte de lo que implica la sexología, porque el acto sexual es una parte de lo que hacemos los seres humanos cuando tenemos ganas, ¿no? Así es. Pero hay otras cosas más que estudia la sexología y que obviamente pues también es materia de investigación, y es por eso mi interés, como les decía yo desde pequeño, de tener esa información y esas respuestas que yo no tenía, producto de, obviamente, de cierto conservadurismo que impregnaba en la familia y que era difícil responder a mis preguntas. Imagínense a mí preguntando de hijos, de cómo se hacen y de cómo se hace el acto sexual. Entonces eso era difícil para los padres responder, y yo me llenaba de dudas y de preguntas y decía en qué momento voy a tener una respuesta, ¿no? A ver, contundente, pero cuando la tuve ya era grandecito, ya era grandecito, y ya había pasado por distintas fases en donde yo había tenido dificultades como para poder socializar en ese aspecto. Y les voy a contar algo pequeño. Yo, a los 11 años o 12, si no me equivoco, mi padre me lleva a la Alianza Lima a probarme en la Alianza, en el Club Alianza. Entonces, mi papá me dice, vamos. Y yo voy a jugar por Alianza. Yo soy hincha de Alianza Lima. Mi papá también. Y entonces mi papá me dijo, vamos. Pero imagínense, 12 años, yo no tenía información sexual. Y a los 12 años, yo ingreso a jugar por el equipo de Alianza, a los calichines, como le llamaban, hasta los 14 años. Imagínense lo que era en los camerinos, con todos los chiquillos, viéndonos nuestro pene, nos veíamos calatos. Yo no me quería ni desnudar, yo no quería ni siquiera quitarme la ropa, porque jamás me había quitado la ropa frente a personas, ¿no? Entonces, pero hablábamos de todo, ¿no? Que tus testículos, que tu pene, que mira esa cabeza. Entonces, hablábamos de tanto, y en esos momentos yo no tenía información. Al no tener información se me dificultó la interacción, la forma de sociabilización que teníamos en esos momentos con mis compañeros de equipo. Yo jugué hasta los 14 años. Hasta los 14 años juego en el equipo de Alianza Lima, y de ahí, ya después, cuando pasa lo del Fokker, que se cae el avión con estos muchachos que eran parte de nuestros guías, porque eran nuestra generación después que venía, ya nos asustamos y nos fuimos, y ya no quisimos volver muchos de nosotros. Pero ahí me fue difícil sociabilizar, y eso es parte de la sexualidad. Sociabilizar, hablar ese lenguaje sexual, descubrirnos nuestros cuerpos en los camerinos cuando todos nos desvestimos. Entonces, imagínense cómo un muchacho tan inocente y que quería, ávido de respuestas, no tenía esas respuestas, y de frente estaba yo probándome en un equipo de fútbol profesional, y jugué 3 años ahí, y fue uno de los buenos y muy buenos, que el Cholo Castillo me retuvo, ¿no? Para que yo jugara, y bueno, pero era difícil socializar porque yo no tenía mucha información al respecto, ¿no? De enamoramientos, de chicas, del gusto por alguien, no lo tenía. Entonces se me fue muy difícil asumir mi sexualidad en ese momento y sociabilizar la sexualidad con todos mis compañeros de equipo, ¿no? Ok, entiendo. Tengo 2 comentarios, Miguel, antes que, disculpa que te corte, pero... Sí, dale. Hay un comentario de Mel que dice, ojalá más personas vieran este tema, así este tema es algo que debemos disfrutar ambos y no ser egoístas y solo buscar el placer propio. Todo debe fluir, lo que se experimente debe ser excitante para ambos, ¿no? Que es algo que a veces falla, ¿no? Hay, digamos, una parte está concentrada en sí misma y no en el disfrute mutuo, ¿no? Eso creo que es algo bastante común. Me imagino que lo has visto continuamente en tus consultas. Sí, definitivamente, ¿no? Las personas, sobre todo para aquellas personas que están pasando dificultades sexuales, porque ahí cuando ya pasan dificultades sexuales,
seguramente ya ambos ya no están disfrutando, ¿no? Porque o él acusa de un problema de erección o ella acusa de un problema de dolor al momento de la penetración, o porque no llega al orgasmo, o no se excita, o no siente el placer, entonces, o bajó el deseo sexual, entonces ahí ya ambos ya seguramente ya no están disfrutando de ese momento sexual, sobre todo cuando esto se multiplica, ¿no? Se repite en el tiempo y ya no hay la suficiente confianza y seguridad de que ese acto sexual sea como ellos están pensando que sea. Pero sí, si no hay disfunción sexual, si no hay problemas sexuales, probablemente uno se preocupe del otro, pero no se ocupe de sí mismo. Claro. La idea no es dejar de ocuparse de sí mismo, sino la idea es una idea dual, ¿no? En donde yo me ocupo de ti, pero también me ocupo de mí. Y tú viceversa, y así nosotros podemos hacer sinergia, esa sinergia que tantas veces queremos realizar en el acto sexual, porque este acto sexual es de dos personas que están buscando su propio placer, sin competencias, sin cuántos orgasmos tuviste, sin cuánto lubricaste, sin que se te paró el pene y cuánto tiempo pasó parado, no. Independiente, como una pareja que le dijo, se te bajó, no importa, sigamos. Mente abierta, sigamos. Y después el pene volvió a erectarse. Ella no se preocupó, no se traumó en ese momento. No dijo, wow, seguramente no, en otra instancia, otra persona hubiera dicho, ¿y qué pasó? ¿Y ya no me quieres? ¿Y ya no me deseas? ¿Por qué se bajó? Eso es peor. Y entonces empieza a haber como una especie de angustia, lo angustia él, y se angustian los dos y ya no puede haber esa sinergia. Claro, entiendo. Acá hay una pregunta que es un poquito más compleja, y esta es la última, Miguel, discúlpame, pero hemos quedado en priorizar un poco los comentarios. Antes que nada, saludos a Denise por unirse, a Gotave 12, a Rodán F., a Kevin Augusto, a Ani Idis, a Peña González Leonardo y a Crespita Castro. Una consulta, dice, ¿cómo hacer para tener una vida sexual sana, ya que siento un vacío enorme dentro de mí y eso me conlleva a tener muchas relaciones con cualquier persona, pero luego de eso me siento fatal? Importante, eso es muy importante. Esa pregunta, caramba, yo la felicito, o lo felicito a la persona que está haciendo la pregunta. Salud sexual, salud mental o salud psicológica. Primero, importante la salud psicológica. Me siento bien conmigo, yo puedo hacer sentir bien a otra persona. La salud sexual no está fuera de la salud psicológica o la salud mental. Ambas son importantes. Entonces, primero, me siento bien conmigo mismo, es como ser pareja. Si yo no me quiero, yo no me estimo o no estoy bien conmigo mismo, no estoy sintonizado conmigo, entonces seguramente voy a relacionarme con otra persona y lo que voy a hacer es apego, depender, porque tú tienes aquello que yo no tengo. Por ejemplo, tú tienes el amor a mí que yo no tengo. Entonces yo te necesito a mi lado. Entonces voy a apegarme. Mi relación y mi forma de relacionarme contigo va a ser con apego. ¿Y cómo es el apego? No puedo prescindir de ti, porque tú tienes aquello que alimenta mi autoestima. Si no tengo salud psicológica, no me siento bien conmigo, voy a buscar la llenura de mi vaso, voy a buscarlo en otras personas. Cuando ya acaban ese acto sexual, seguramente va a haber un vacío, porque ese vacío tiene que ver con la falta de llenura que tú tienes contigo mismo y que estás buscándolo a través del llenado de otras personas, a través de la proporción de ¿qué? De amor, de sexo, de cariño, de palabras bonitas. Como dice alguna persona, uy, me subió la autoestima. Y si me dice algo malo, me baja la autoestima. Entonces, mis amos son la gente, las personas con las que me relaciono. Porque ellos son los que me suben la autoestima y me la bajan. Me la suben y me la bajan. Y somos elevadores humanos, entonces. Porque nos apretan un botón y va para arriba, pero nos apretan un botón y va para abajo. No podemos hacer una autoestima dependiente de los demás. Tiene que haber una autoestima incondicional, una autovaloración incondicional, y eso se aprende a través del tiempo, a través de terapia, a través de espacios terapéuticos, a través de entrenamiento y capacitación. Si no, nos apegamos a otra persona, busco llenar ese vacío que tengo en mi corazón, en mi mente, en mi vida contigo. Y después salgo de ti y me siento vacío, claro, porque no lo estás llenando con él.
o no lo estás llenando con esa persona. Y esto tiene que ver con la dependencia, ¿no? Cuando hemos sido niños, miramos hacia arriba y tenemos necesidades. Si los adultos, digamos, satisfacen esa necesidad, después hacemos una dependencia vertical, que es normal, es el apego que todos tenemos, pero no necesito de los demás. En cambio, si yo tengo el apego de niño y mis padres, en lugar de satisfacer mis necesidades, miran hacia arriba, no satisfacen mis necesidades básicas, afecto, relación, autoestima, necesidades básicas. Entonces, voy creciendo y nunca me horizontalizo, nunca me vuelvo horizontal, siempre quedo vertical. Ando necesitado de amor y de afectos. Y voy llenando eso, y Miguel lo puede decir mejor, ¿no? Voy llenando ese círculo, voy cerrando ese círculo con otras personas. Y no ha cerrado ese círculo todavía de manera propia, ¿no? De manera autónoma. Claro, eso es lo muy usual, o sea, muchas cosas de la autoestima, lamentablemente, en un medio como el nuestro es complicado. Lo importante acá es que nos sintamos amados así tal como somos, o sea, así seamos una sandía o seamos un palo anticucho, saber que somos importantes y nos debemos amar, a pesar que a veces te pueden empezar a censurar, te pueden empezar a castigar, a decir tú estás mal o lo que sea. Tú tienes que saber que uno puedes escuchar y puedes decir, bueno, posiblemente sí, eso está bien, eso está mal, pero siempre quererse, porque si tú dejas que te avasallen con todo y no tienes un gramo de autoestima, pues caput, eso es lo que va a suceder. Así es. Empiezo a sentir que nos está quedando corto el programa, ¿eh? Nos quedan unos 6 o 7 minutos. No lo creo, juro. Sí, te lo juro. Así que desde ya me tomo la libertad, Stuart, de comprometerte para una futura fecha más adelante, ya la coordinamos previamente. Claro. Claro. Ha pasado rápido. Ha pasado rapidísimo. Hay una pregunta rapidísimo. Aquí que espero que dé tiempo de responderla, es de David Flores López, que dice, ¿la adicción sexual cómo se supera? Esa es muy buena también. Es que ya estamos hablando del terreno de adicción. O sea, la adicción significa que la persona pierde el control sobre su objeto adictivo, ¿no? Entonces ya pierde el control y el control lo toma el objeto adictivo. Entonces, para la adicción definitivamente tenemos que pasar por distintas fases. La primera, el reconocimiento que tengo una adicción, que ya perdí el control. Porque si yo creo que yo lo manejo, que yo puedo manejarlo, que yo no soy adicto o que no soy adicta, entonces la falta de reconocimiento es justamente la falta de conciencia que las personas tienen como obstáculo para poder superar un problema de adicción, porque se están negando a sí mismos que es una conducta adictiva. Y una conducta adictiva significa que no puedes tener mucho tiempo de latencia. Latencia significa es un periodo en el cual la persona no puede estar sin esa droga, sin eso que le genera placer. Entonces la mente, el cerebro le va a pedir mucho más tiempo de contacto con su objeto adictivo o su sujeto adictivo. Entonces es necesario primero tomar conciencia y seguramente, ¿no? Una ausencia de estímulo, una ausencia de ese objeto o de esa persona le servirá para sentir lo que implicaría, digamos, el agotamiento psicológico, ¿no? De no puedo estar sin eso, no puedo vivir sin eso. Entonces hay un efecto, un proceso que se tendrá que aplicar desde la toma de conciencia de que tenemos un problema de adicción, de que cada vez tolero más eso y que cada vez necesito más eso. Entonces la capacidad de tiempo en que no tengo ese producto adictivo seguramente ya me secuestró. Entonces es todo un proceso en el cual va a tener que pasar la persona para salir de la adicción. Pregunta pequeñísima nada más. ¿Hay cambio cerebral cuando hay una adicción al sexo? ¿Hay cambio de neurotransmisores o no? Sí, seguramente. Hay cambios de neurotransmisores y sobre todo que la persona va a tener un cambio, porque lo que pasa es que el cambio conductual implica un cambio
neuropsicológico. Exacto. Entonces van a haber cambios en el cual esos cambios conductuales van a afectar la zona del placer sexual y seguramente lo que va a haber es una afectación y una alteración de esa zona, haciendo que la conducta se vuelva mucho más adictiva. Ok, perfecto. Bueno, Stuart, ha sido un gusto tenerte esta noche, de verdad. Hoy es uno de esos días que desearía que esto pudiera durar 2 horas, porque Sí, siento pues, que nos ha quedado totalmente de acuerdo, está bacán. Me quedo. Sí, yo solamente quiero decirles, bueno, a todas las personas que están escuchando, gracias por escucharnos y qué gusto estar en su programa. Quien les habla, más allá de los cargos y de las funciones que tengo hoy en mi vida profesional, definitivamente soy un convencido de que cada uno de nosotros tenemos que aportar desde nuestros espacios. Yo estoy ahorita en mi espacio y aporto. Y este espacio me sirve para aportar a mi sociedad y aportar a mi país a través de la educación sexual, a través de la salud sexual y a través de la salud psicológica, de la atención en salud mental. Y eso es lo que hago. Por eso siempre le transmito a todas las personas que me escuchan, que me ven y que me permiten ser su docente en algún momento, el amor por esta profesión, la pasión por esta profesión, el respeto por esta profesión, para que puedan servir a su sociedad, porque para eso estamos, ¿no? Para servir a la sociedad, para servir a nuestro país desde nuestra trinchera. Así es, perfecto. Así es. Me quedo con los saludos finales hacia ti, Stuart, de Crespita Castro, de Dadil nuevamente, y de Chinita Bonita, que es Elsie desde Trujillo. Un gusto tenerte aquí, nos quedan 30 segundos, un minuto de programa. Me quedo con algo. Al inicio tú dijiste, cuando te presentaste, que habías sido una persona, o te considerabas una persona extrovertida y una persona poco sociable. Nada de eso. Introvertida. Introvertida y poco sociable. Bueno, nada de eso se ha notado. Por el contrario, cuando entras en tema, aflora sale el tigre. Sí, aflora esta persona totalmente comunicativa y apasionada. Pero salgo de... Mucho. Soy un apasionado en todo. ¿Okay? En todo lo que hago es con pasión, es con gusto, es con vibra. Yo vibro, yo floto cuando hago algo y cuando asumo algo y cuando me toca hacer algo. Por eso que cuando me reúno bueno, yo soy poco de reuniones sociales, pero cuando las hago me gozo mucho de estar con los amigos y de reencontrarme con las personas que han formado parte de mi historia. Sí, soy una persona callada, definitivamente introvertida, no parece, porque este espacio me permite sociabilizar mucho, pero soy normalmente una persona callada, reservada, y que poco incluso muestra su intimidad personal en redes, o muy poco de mostrarlo. Algo en clase. Pero tengo una vida, algo así, pero tengo una vida muy, muy rica, de muchas experiencias que me han servido a mí a poder ser la persona quien soy, ¿no? Voy a cumplir yo este año ya 49 años y la verdad que me siento muy, muy contento con las cosas que he realizado, que he hecho. Así que aquí con Miguel, que lo veo, y ya lo veo, se le ha destejido el gorrito, ¿no? Hay que comprarle otro gorrito ya. Sí. Hay que comprarle otro. Yo salgo y te compro un gorro uno de Castillo te voy a comprar. Después hablamos, un sombrero grande. Después hablamos. Ha sido un gusto. Gracias a todos por estar esta noche.